Bueno, entonces en el ejercicio 2 les dice que se aplica una fuerza externa a un sistema masa-resorte. Entonces ya hemos visto cómo es la forma general de una ecuación que corresponde al modelo de oscilador armónico. Es MY' más BY' más K por Y igual a la fuerza externa, ¿no? Una F de X. Entonces, tenemos que esa F de X, esa fuerza externa, o bueno, F de T, esa fuerza externa está dada por esta función. Y nos dice que inicialmente está en reposo, por eso la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0. Entonces nos pide verificar si esta función da el movimiento de este resorte. ¿Y qué ocurre a largo plazo? Es decir, cuando t tiende a infinito, ¿qué le pasa al resorte? Entonces lo primero que tenemos que escribir sería el modelo que describe esta situación, ¿no? De masa-resorte. Es decir, usando esa forma general que vimos, M por Y' más B por Y más K por Y igual a F de T. Sobre esta poner pues las características que nos está dando el problema, y en este caso tenemos condiciones iniciales. En la primera derivada y en la función. Entonces, nos dice que una solución o la solución de este problema de valores iniciales está dada como y de t igual a 1 medio de t el seno de 2t. Entonces, para verificar, no necesitan resolver la ecuación diferencial. De hecho, bueno, no hemos visto métodos para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, más bien, dada esta solución, para verificar si es solución de ese movimiento, pues lo que tendríamos que hacer es si se verifica la ecuación, ¿no? Tenemos que sacar la primera y segunda derivada, sustituirlas y ver si el resultado del lado izquierdo corresponde a la función externa. Y si a su vez cumple con las condiciones iniciales. Una vez verificado eso, ya podemos ver qué sucede con esta solución cuando t crece. Al movimiento que está descrito por esta función, físicamente qué está pasando cuando t crece. Entonces, ¿sí, Mónica? ¿Ya quedó más claro lo que tienes que hacer? Sí, o sea que primero saco la primera derivada. Y luego la segunda y sustituyes en la función. Esta f de t es esta fuerza externa que está aquí. Y ves si se cumple la ecuación diferencial, ¿no? En mi caso, m vale 1, b vale 0, k vale 4. Y también tienes que verificar si y de 0 me da 0 y y' de 0 también me da 0. Para ver que se cumpla con el problema de valores iniciales. Ok. Bueno. Sí, gracias. Sale. ¿Alguien que tenga otra duda de la tarea? Ok, ¿alguien tiene duda en el 4? ¿Cuál es la duda, Eduardo? Una vez que ya tienes el Wronskiano, el resultado de ese determinante es una función. Entonces tienes que ver si esa función es distinta de 0 para cualquier X o T. En este caso estamos trabajando con variable independiente X. Entonces tienes que ver si esa función
resultante de haber obtenido el Wronskiano es distinta de 0 en todo ese intervalo, para X en todo ese intervalo. Entonces, en los 3 primeros, tienes que verificar si el Wronskiano es distinto de 0 para X entre 0 y 1, y en el D y E, si es distinto de 0 para todos los reales. Ok. Bueno. Entonces, con que en un elemento falle el Wronskiano de ser distinto de 0, entonces en ese intervalo donde el elemento donde falló, si se encuentra dentro de cierto intervalo, ya podríamos concluir que pues no son linealmente independientes en todo el intervalo, ¿no? Porque hubo un elemento en el que el Wronskiano se anuló. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con los métodos de resolución cuando tenemos ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Entonces, eso quiere decir que ahora tenemos una función. Si estamos imaginándonos el modelo de oscilador armónico de masa-resorte, querría decir que ahora en ese sistema está siendo afectado por una fuerza externa. Entonces, las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas tienen esta forma. Entonces, tienen esta forma. Ahora tenemos esta función g de x. Y bueno, ya vimos dos resultados cuando empezamos a ver la teoría correspondiente a ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, que tenían que ver con el caso de las no homogéneas, que era el principio de superposición y la solución general de este tipo de ecuaciones. Entonces, bueno, esos dos resultados que vimos son este teorema que nos dice que si tenemos una ecuación diferencial donde lo único que cambia de una u otra ecuación diferencial es esa fuerza externa, si sabemos o conocemos una solución de cada caso, por ejemplo, Y1 es una solución de esta ecuación diferencial donde la fuerza externa es G1 y tenemos otra ecuación donde esa fuerza externa es G2 y conocemos una solución para este caso, el lado izquierdo en estas dos ecuaciones diferenciales son iguales. Entonces, una combinación lineal de estas dos soluciones va a ser solución de la ecuación diferencial donde el lado izquierdo es igual, como en estos dos casos, pero el lado derecho, o sea, la fuerza externa es una combinación lineal de estas dos fuerzas. Entonces, si conocemos dos soluciones para cada caso correspondiente, entonces, si por alguna razón tenemos otra ecuación que tenemos que resolver, pero lo que está del lado derecho es finalmente una combinación lineal de estas dos fuerzas externas, entonces ya puedo conocer la solución sin llevar a cabo muchos cálculos. Simplemente la solución va a ser la combinación lineal de las soluciones de los casos como individuales. Entonces esto va a facilitar mucho a la hora de resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces, por ejemplo, Y1 en este caso es una solución de esta ecuación diferencial. El lado izquierdo pues es y' más 2y' menos 3y. Y en este caso g de x, g1 de x es igual a x. Por otro lado, para esta ecuación, en donde simplemente cambió la función del lado derecho, una solución está dada por y2. Entonces, si se fijan, lo único que cambio de esta ecuación y esta es las funciones g, las fuerzas externas. Entonces, si queremos determinar una solución para esta ecuación,
donde el lado izquierdo es igual que en estos dos casos anteriores, pero el lado derecho ahora es una función un poquito más compleja. Tenemos una combinación lineal de la función x y la función e a la 2x. Entonces, si yo ya conozco estas dos soluciones, ya no necesito llevar a cabo cálculos muy complejos o con un método de los que vamos a ver para resolver esta ecuación. Puedo usar este principio de superposición para encontrar la solución directamente usando estas dos soluciones Y1 y Y2. En este caso, identifico que esta fuerza externa es una combinación lineal de estos dos casos anteriores, de las fuerzas externas de estos dos casos anteriores. Entonces, por el teorema de superposición, la solución para este caso va a ser simplemente una combinación lineal de estas dos soluciones. Es decir, esto. Usando las constantes de la combinación lineal que tenemos en la fuerza externa. Entonces, como Y1 y Y2 cumplen sus ecuaciones diferenciales, podemos expresar la fuerza externa de la ecuación que queremos resolver como una combinación lineal de estas funciones G1 y G2. Entonces, por el principio de superposición, la función que corresponde a la combinación lineal de estas soluciones, pero usando las mismas constantes que tenemos aquí, me va a dar la función resultante, que es la solución a esta ecuación diferencial. Entonces aquí 4y1 menos 5y2, hago las cuentas y tenemos esta función resultante. Y esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Y no se tuvo que hacer mayores cálculos. Entonces, ¿sí quedó claro cómo se usa el principio de superposición con este ejemplo? Ok, entonces, usando el teorema de superposición y ya ahora conocer cómo se representan las soluciones a ecuaciones homogéneas, podemos determinar cómo es la solución general a una ecuación no homogénea. Entonces, igual, este resultado ya lo habíamos visto. De hecho, hicimos la demostración para el caso de ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden 2. Pero bueno, esa misma demostración que vimos se puede generalizar para cualquier orden n. Y el resultado lo que nos dice es, si tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea, de esta forma, su solución siempre se va a poder escribir como la suma de estos n más 1 elementos, donde los n elementos en los que intervienen estas constantes es una combinación lineal de las soluciones y que conforman el conjunto solución o el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Y esta y de x es una solución particular. Entonces, usando la solución general para el caso homogéneo y encontrando una solución particular y sumando ambas cosas, obtenemos la solución para el caso no homogéneo de la ecuación diferencial. Entonces, pues los pasos a seguir para resolver una ecuación diferencial no homogénea es primero resolver el caso homogéneo con los métodos que ya vimos, con la ecuación característica, ver las raíces y a partir de ellas determinar las funciones fundamentales y después la combinación lineal de estas para obtener la solución general. Después necesitamos encontrar una solución particular
para la ecuación no homogénea, donde ya interviene esta función g de x. Una vez encontrada esta solución particular, hacemos la suma de estos dos resultados y obtenemos la solución general para la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta función, esta ecuación diferencial de orden 2. Ahora no es homogénea, tenemos aquí una función g de x, una fuerza externa, y nos dicen una función particular o una solución particular para esta ecuación es x cuadrada. Entonces, determinar una solución general a esta ecuación no homogénea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver el caso homogéneo, que es cuando hacemos cero a esta fuerza externa. Este caso se resuelve con los métodos que ya vimos. Necesitamos la ecuación auxiliar asociada a esta ecuación, que estaría dada por r cuadrada menos 1. Esto me da las dos raíces reales distintas más menos 1. Entonces, la solución general para este caso homogéneo va a estar conformada por la combinación lineal de la función ex y e a la menos x, ¿no? Aquí están las raíces que obtuvimos. Entonces, ya nos están dando la solución particular. Entonces, lo único que tenemos que hacer para dar la solución general a esta ecuación no homogénea es hacer la suma del resultado del caso homogéneo más esa solución particular. Y todo esto sería la solución para esta ecuación diferencial. Entonces, ahora el objetivo pues es encontrar estas soluciones particulares, ¿no? Ahorita pues no las están dando, ¿no? Pero necesitamos métodos para obtenerlas. Entonces, el primer método que vamos a ver para obtener soluciones particulares es el de coeficientes indeterminados. Entonces, este método nos va a permitir hallar soluciones particulares a ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes. Cuando esa parte no homogénea, esa función g de x, pues sea de un tipo particular. No se aplica a cualquier función g de x, como ahorita veremos con los ejemplos. Y bueno, la técnica consiste en, una vez que tenemos identificado la parte no homogénea, proponer una forma particular para la solución homogénea, para la función, para la función particular que corresponde a la solución de la ecuación no homogénea. Entonces, una vez que tengamos identificada esta parte, si es un polinomio, una exponencial, una función trigonométrica o sumas de funciones trigonométricas, nuestra propuesta va a ser algo similar a esas funciones. Y eso nos va a llevar a un sistema de ecuaciones en las que tenemos que resolver para las constantes que estén en la función propuesta que con la que hayamos empezado a resolver la ecuación diferencial. Entonces, supongamos que tenemos esta ecuación diferencial no homogénea. Mi función g de x, en este caso, es una función lineal o un polinomio de grado 1. Y queremos determinar una función que va a corresponder a la solución particular. Entonces, voy a proponer una función parecida a esta. No le voy a dar valores particulares a los coeficientes del polinomio que voy a proponer, pero va a tener la misma forma. Es decir, si tengo una función lineal, pues voy a proponer una función lineal. Si tengo una función cuadrática, voy a proponer una función cuadrática, etc. Si tengo un polinomio de orden n, voy a proponer un polinomio de orden n.
Entonces, lo que queremos es una función particular tal que cuando yo sustituya en la ecuación diferencial, el resultado sea 3x más 1. Entonces, mi propuesta es usar un polinomio de la forma ax más b. Y voy a intentar relacionar esta propuesta con la solución a la que debo llegar. Entonces, una vez que ya hice la propuesta, derivo, saco la primera derivada y la segunda derivada y sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces, la primera derivada pues es simplemente a, la segunda derivada sería 0, ¿no? Sustituyo del lado izquierdo y tengo esto. Hago la suma de términos, desarrollo los productos, etcétera. Una vez que llegue a la suma de términos reducida, eso tiene que ser igual a esta parte de la función homogénea, ¿no? De la ecuación homogénea, que en este caso es 3x más 1. Entonces, si se fijan, estas dos cosas a ambos lados de la igualdad tienen que ser lo mismo. Ajá. Para que sean lo mismo, tengo que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Tengo dos polinomios son iguales, si son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, para este caso, el término 2a tiene que ser igual a 3, el término 3a más 2b tiene que ser igual a 1. Resolviendo para a y para b, obtenemos que a tiene que ser 3 medios, b igual a menos 7 cuartos. Y estos son las constantes que tengo que poner aquí en mi función propuesta. Y esta sería la solución particular. Entonces, una vez que ya tenemos la solución particular y ya hayamos resuelto la parte homogénea, hacemos la suma de ambos resultados y así obtenemos la solución para toda la ecuación diferencial. Ahora, si en lugar de tener un polinomio, tengo una función exponencial, por ejemplo, e a la 3x, si se fijan, estoy usando la misma ecuación diferencial, lo único que voy a ir cambiando es la fuerza externa, la parte no homogénea. Entonces, en este caso, pues mi propuesta va a ser algo exponencial y con el mismo argumento, ¿no? Aquí tengo 3x, entonces voy a proponer una función exponencial con ese tipo de argumento. Entonces trato con una forma a por e a la 3x. Sustituimos en la ecuación diferencial, entonces la primera derivada va a ser 3a por e a la 3x y la segunda derivada va a ser 9 por a e a la 3x. Sustituimos, hacemos la suma de términos y por un lado tengo 20a por e a la 3x. Esto tiene que ser igual a esta fuerza externa que es e a la 3x. Entonces, esa igualdad se da si a vale 1 entre 20. Y de esta manera obtenemos la solución, una solución particular a esta ecuación. ¿Hasta aquí alguna duda? Okay. Ahora, por ejemplo, pues la misma ecuación diferencial, simplemente la fuerza externa la cambio ahora a una función trigonométrica, en este caso seno de x. Y entonces, pues en principio voy a proponer algo similar, ¿no? Sería una constante por seno de x. Entonces, si propongo esto, hago las derivadas y sustituyo en la ecuación diferencial, obtengo esto. Obtengo que, bueno, del lado izquierdo es la sustitución.
la suma de estos términos es a seno de x más 3a coseno de x. Ahora esto tiene que ser igual a esta fuerza externa que es seno de x. Entonces, el problema aquí es que, de acuerdo a mi propuesta, aparece un coseno que no tengo en realidad del lado derecho. Para poder quitarme ese término, no hay de otra que hacer a igual a 0. Pero si a es igual a 0, automáticamente esta propuesta se hace 0. Y pues no encontramos nada nuevo, ¿no? De hecho, bueno, si la solución y de p igual a 0, podríamos pensar que es una solución particular, pero si venimos y la sustituimos a la ecuación diferencial, pues no siempre se va a cumplir. Se va a cumplir a lo mejor cuando el argumento de este seno de x sea múltiplo de pi, pero en general, pues esta solución no es solución a esta ecuación diferencial para cualquier x en los reales. Entonces, esta propuesta no nos sirve. La que nos va a servir va a ser la suma de las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, no importa si en mi fuerza externa solo aparece seno o solo aparece coseno. La propuesta que va a funcionar es la suma de ambas funciones trigonométricas. Entonces, si proponemos algo como esto, una combinación lineal de las funciones seno-coseno, y sustituimos en esta ecuación, obtenemos esto. Ahora sí, aparece seno y coseno también, pero en los coeficientes que acompañan ambas funciones trigonométricas no solo aparece a, aparece una combinación lineal de las constantes que estoy manejando en mi propuesta. Entonces, es muy probable que ninguna de estas dos constantes se anulen simultáneamente. Entonces, esto tiene que ser igual a seno de x. Para ello tengo que resolver este sistema de ecuaciones. A menos 3b tiene que ser 1 y b más 3a tiene que ser 0. Y de aquí tengo que a es igual a 0.1, b es igual a menos 0.3. Entonces, ya no se me va a anular mi solución particular. Y en este caso, la solución particular quedó de esta forma. Entonces, ya vimos que si la fuerza externa son polinomios, son exponenciales o son funciones trigonométricas, podemos usar el método de coeficientes constantes, que es simplemente proponer como solución particular algo similar a esas funciones que están como fuerzas externas. En general, tenemos esta tablita en el que si la fuerza externa tiene esta forma, un polinomio, una función exponencial, una combinación lineal de coseno y seno, un producto entre polinomio exponencial o entre polinomio y una suma de funciones trigonométricas, o incluso una combinación de estas tres situaciones, una exponencial, un polinomio y una suma de funciones trigonométricas. Las funciones que vamos a proponer van a tener estas formas. Entonces, si tengo un polinomio, propongo un polinomio y bueno, aquí está apareciendo una X, la variable independiente exponenciada a cierto entero. Si tengo una exponencial, aquí está la exponencial afectada, bueno, por una constante, y también está apareciendo aquí en la tabla la variable independiente exponenciada a cierto entero, y lo mismo para cada caso, o sea, es la propuesta similar a esta función externa, pero si se fijan todas, aquí aparece
la variable independiente exponenciada a cierto entero. Esto, ahorita con un ejemplo, vamos a ver por qué se da y por qué en general se hacen este tipo de propuestas usando este producto con la variable independiente exponenciada a cierto entero. Entonces, de hecho, aquí en azul les puse que aquí el entero no negativo S es el menor entero tal que ningún término de la solución particular es solución de la ecuación homogénea. Entonces, para observarlo, vamos a ver este ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial, lineal, de segundo orden, no homogénea. En este caso, mi fuerza externa es simplemente una constante, ¿no? Entonces, es una constante, pues mi propuesta sería algo similar, también una constante. Entonces, digo, pues que y de b sea igual a a. Si sustituyo en la ecuación la primera derivada y la segunda derivada, si esta es mi propuesta, son 0. Y 0, pues nunca va a ser igual a 5. Entonces, esta propuesta pues no me sirve. Si yo propongo esto, no voy a encontrar una solución particular. La razón de que surja esto, a pesar de que en este caso mi polinomio es de orden 0, entonces, de acuerdo a lo que ahorita hemos visto con los ejemplos y con esta tabla, si omitimos esta X que aparece aquí, pues estamos haciendo las cosas correctas. Estamos proponiendo un polinomio del mismo grado. El problema es que cualquier función constante es solución de la ecuación homogénea correspondiente. Si yo me fijo en la ecuación homogénea, que es haciendo 0, pues cualquier función constante se cumple, ¿no? Cualquier función constante, su primera derivada es 0, su segunda derivada es 0, la suma es 0, 0 igual a 0, se cumple. Entonces, el 0 o una función constante forma parte del conjunto fundamental de soluciones. Entonces, no estamos obteniendo nada nuevo si procedemos haciendo una suposición de una constante para la solución particular, porque ya la tenemos en el conjunto solución del problema homogéneo. Entonces, cuando sucede este caso de que mi propuesta ya pertenece al conjunto solución del caso homogéneo, lo que voy a hacer es agregar la variable independiente X o un exponente de esta, una potencia de esta. ¿Qué potencia? Hasta que esa potencia no esté dentro del conjunto solución del caso homogéneo. Y eso es justamente lo que significa esta X a la S. Entonces, si en este caso en vez de proponer A, propongo AX y sustituyo en la ecuación diferencial, la primera derivada es A, la segunda derivada es 0, 0 más A es igual a A, y A, para que se cumpla la ecuación diferencial, A debe ser igual a 5. Y de esta forma, mi solución particular va a ser 5X. Entonces, ahora sí, ya tengo una solución particular que es distinta a las soluciones que me darían la combinación lineal de los elementos del conjunto fundamental cuando resolvemos el caso homogéneo. Entonces, si cualquier término de la expresión de prueba, es decir, de la suposición que hacemos para la solución particular, es solución de la ecuación homogénea correspondiente, entonces vamos a reemplazar esa propuesta por esa misma propuesta multiplicada por la variable independiente. Si esto último
contiene un término que satisfaga la ecuación homogénea, entonces vamos a reemplazar esta propuesta por esto multiplicado otra vez por x, es decir, x cuadrada por la solución particular. Y así hasta que encontremos un producto de esta forma, donde S es el menor entero no negativo, tal que ningún término de esta expresión sea solución de la ecuación homogénea correspondiente. Entonces, hagamos otro ejemplo. Tengo esta ecuación diferencial, esta es la fuerza externa. Entonces, voy a determinar una solución particular. Pero primero voy a ver qué pasa con el problema homogéneo correspondiente. Entonces, la ecuación homogénea correspondiente es haciendo 0 aquí. Usando la ecuación característica, esa sería r cuadrada menos r menos 12 igual a 0, cuyas raíces son 4 y menos 3. Entonces, la solución general para el caso homogéneo es una combinación lineal de las funciones e a la 4x, e a la menos 3x, es decir, esto. Entonces, nos fijamos que en la expresión de la solución homogénea aparece la función e a la 4x, que es justamente mi fuerza externa. Entonces, si yo propongo como solución particular algo como esto, a por e a la 4x, esta propuesta va a fallar porque este e a la 4x aparece en la expresión de la solución del caso homogéneo. Entonces, de hecho, aquí lo puse para ver qué falla. Si yo propongo esto y sustituyo en la ecuación diferencial, me lleva a que el lado izquierdo de la ecuación diferencial vale 0. Y 0, pues siempre va a ser diferente a e a la 4x. Entonces, este resultado se debe a que e a la 4x es solución de la ecuación homogénea. Entonces, para evitar que suceda esto, lo único que tengo que hacer es a esta propuesta que iba a hacer, meterle a la variable x. Y x e a la 4x no aparece en la expresión del caso homogéneo. Si apareciera, volvería a fallar. Y entonces tendría que elevar el exponente de x a 2. Hasta el exponente que no aparezca en la solución homogénea la expresión que estoy proponiendo. Entonces, en este caso, x e a la 4x no está aquí en el caso homogéneo, entonces está bien esta propuesta. Si sustituimos en la ecuación diferencial, tenemos como resultado del lado izquierdo 7ae a la 4x. Esto tiene que ser igual a e a la 4x, por tanto, a tiene que ser 1/7. Y entonces la solución particular va a estar dada por 1/7 x e a la 4x. ¿Dudas hasta aquí? A ver, Abraham. Eso de la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es lo que hemos estado haciendo en las clases anteriores para el caso homogéneo, ¿no? O sea, la ecuación auxiliar para esta parte del ejemplo, que es el caso homogéneo, pues sería r cuadrada menos r menos 12, ¿no? Igual a 0. Entonces, esta primera parte del ejemplo es resolver una ecuación homogénea como lo hemos estado haciendo las clases pasadas.
Para este caso particular, la ecuación auxiliar es esta, la cual puedo verlo como el producto de los factores R menos 4 por R más 3. Y por tanto, estas son sus soluciones, ¿no? Y entonces, la solución general para esta ecuación diferencial homogénea, pues es la combinación lineal de las funciones de la forma e a la rx, donde esa r son estas raíces. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo las clases anteriores cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales homogéneas. En este caso, lo hice para ver cómo son las funciones que intervienen en esta solución homogénea. Y entonces ver si cuando proponga una solución particular, ahora sí, para el caso no homogéneo, mi propuesta no corresponde a algo que ya está aquí en la solución homogénea. Entonces, ¿sí quedó mejor ahora? Bueno. Bueno, entonces este método es bastante fácil. Simplemente es proponer algo similar a lo que nos están dando en la ecuación, en la función externa, en la función g de x, pero no es para cualquier tipo de función g de x. Solo se vale para funciones polinomios, exponenciales, senos, cosenos o productos de estas funciones. Ajá. Entonces, si tenemos logaritmos, pues no sé, no se me ocurre, raíces, no siempre funciona, ¿no? Entonces, en la generalidad solo es polinomios exponenciales en los cosenos y productos de estas. Y siempre pueden hacer uso de esta tabla para guiarse en cómo debe ser la propuesta. Y siempre recordar que la propuesta que van a dar no sea una forma que ya está en la solución de la ecuación homogénea, porque si no, esa propuesta va a fallar. De hecho, si no verifican la ecuación homogénea y falla, es muy probable que es porque si resuelven la parte homogénea, en su solución ya está esa propuesta. Bueno, entonces, en sí el método de coeficientes indeterminados, pues podría describirse de esta forma, ¿no? Si tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes, entonces hacemos los siguientes pasos. Hacemos la verificación de que tengamos simplemente coeficientes constantes y que el término no homogéneo, es decir, g de x, sea alguno de los tipos adecuados para el método, es decir, polinomios, exponenciales, senos, cosenos o productos de estos. Luego, resolver la ecuación homogénea correspondiente, como ya lo hemos hecho con la ecuación característica, sacar las raíces, usar esas raíces para obtener la solución general. Entonces, una vez que ya tenemos la solución general del caso homogéneo, vamos a hacer una propuesta para la solución particular, con base en la forma del término g de x. Entonces, algo importante a recordar es que ningún término de la expresión propuesta o de prueba para la solución particular debe ser solución de la ecuación homogénea correspondiente, que si hicimos el inciso B, ya sabemos cómo no debe ser. Entonces, como queremos que esta ecuación diferencial sea igual a g de x, con mi propuesta, entonces hacemos la sustitución con esa propuesta del lado izquierdo en la ecuación diferencial y la igualamos a g de x. Eso me lleva a un sistema de ecuaciones lineales.
para encontrar las constantes que intervienen en mi función que he propuesto. Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales y ya puedo tener explícitamente la solución particular. Bueno, entonces vamos a hacer 2 ejemplos más. Y pues ahora sí que estos métodos para encontrar las soluciones particulares se van entendiendo mejor haciendo ejemplos, ¿no? Haciendo ejercicios más que ver el método. El método pues aquí está, pero solo cuando ya lo haces es cuando empiezas a ver los casos como particulares como estos, ¿no? De que en un inicio la propuesta creíamos que iba a ser así y resultó que falló, ¿no? Pero ya vimos por qué falló, ¿no? Porque esta propuesta ya está en la solución del caso homogéneo y etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que este y el método de variables de variación de parámetros que veremos posteriormente, pues se entiende haciendo ejemplitos, ejercicios. Bueno, entonces, el primer ejemplo, mi función no homogénea, es decir, g de x, es un producto de las funciones polinomio y exponencial, ¿no? Es un polinomio de grado 1 con la exponencial e a la 2x. Entonces, podemos ocupar este método de coeficientes indeterminados porque esta parte g de x corresponde a este tipo de funciones. Además de que la ecuación lineal tiene coeficientes constantes. Entonces, bueno, queda verificado A, el inciso A. Entonces, como siguiente paso es resolver la ecuación homogénea correspondiente. Entonces, la ecuación homogénea correspondiente es y' menos 4y' más 4y igual a 0. Entonces esto, como lo hemos estado haciendo las veces pasadas, ¿no? Para este caso, la ecuación auxiliar, ¿cómo sería? ¿Pero alguien que me diga la ecuación auxiliar? Ajá, así es. R cuadrada menos 4R más 4 igual a 0. Entonces, esto se puede ver como el binomio R menos 2 al cuadrado igual a 0. Sí, solo sí. Solo vamos a tener una raíz, o bueno, el caso de raíces repetidas, ¿no? Que es 2. Entonces, la solución para el caso homogéneo como son raíces repetidas, ¿cómo sería?
¿Cómo sería la solución? Ajá, e a la 2t, C1. Ok, sí, las soluciones son usando exponenciales de la forma e a la rt, pero el problema es que una no hay problema, una sería e a la 2t, como me están poniendo ahí. Y la otra pues sería e a la rt, pero pues son la misma, ¿no? Entonces esto no sería un conjunto fundamental de soluciones porque son la misma, son linealmente dependientes. ¿Cómo le hacemos en el caso de raíces repetidas para tener dos soluciones linealmente independientes? Ricardo aquí me puso que con 2, pero 2 es un múltiplo escalar de e a la 2t, ¿no? Entonces, que algo sea múltiplo escalar de otra cosa es que pues son linealmente dependientes, ¿no? Entonces, no funcionaría 2. A ver, recuerden qué hacíamos cuando las raíces eran repetidas. Es similar a eso que estaba haciendo Ricardo de multiplicar por algo a una de estas funciones, sea la 2t, pero no es con 2. ¿Con qué lo multiplicábamos? Así es, por t, ¿no? Si hacemos esto, ya son linealmente independientes y ambas son soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, la solución general para el caso homogéneo es C1 por E a la 2t más C2 por E, bueno, por T, primero por T, a la E a la 2t. Entonces, esta es la solución general del caso homogéneo. Cuando hagamos nuestra propuesta para solución particular, tenemos que fijarnos en estas funciones que aparecen en el caso homogéneo para no proponer algo como esto. Entonces, con base en la forma del término no homogéneo, g de x, espérenme tantito, déjenme cambiar las t's por x, que es la variable con la que estamos trabajando. X. Entonces, g de x en nuestro caso es x por e a la 2x. Entonces, nos fijamos de qué tipo es según la tabla. Entonces, sería de la forma polinomio x e a la 2x, ¿no? Estaríamos en este caso. Entonces, mi propuesta tiene que ser un polinomio del mismo grado por la exponencial con el mismo argumento y, si es necesario, x exponenciada a cierto entero, no negativo. Entonces, teniendo en cuenta la forma de g de x y las
las funciones que aparecen en la solución homogénea, ¿ustedes qué propondrían para solución particular? Entonces, según la tabla, nada más se los pongo. Según la tabla, tenemos que proponer algo de esta forma, ¿no? El polinomio del mismo grado por la función exponencial y de ser necesario, esta x exponenciada, algún entero. Entonces, ahora sí. ¿Qué función propone? Nada más tienen que decidir qué hacer con esto, ¿no? O sea, según la tabla, la propuesta es de esta forma. Entonces, esto tiene que estar, esto tiene que estar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién tiene que ser S para este caso? Podría ser S igual a 1. A ver si S es igual a 1. Entonces tendríamos X por A, X más B, por E a la 2X. O simplemente para ver si observan un poquito más claro, voy a poner la X junto a exponencial. Entonces, algo aquí se parece a algo acá, a las funciones que vienen que están en la homogénea, sí, no. Este no está en la homogénea, ok. Esta función está, no está en la homogénea. Sí está, ¿no? Aquí está. Entonces, si proponemos algo así, nos va a pasar como en los casos anteriores, que vamos a llegar a que 0, a que el lado izquierdo, cuando sustituyamos, me va a dar 0. Y 0, pues, nunca lo vamos a poder hacer igual a la fuerza externa, ¿no? Esa función g de x. Entonces, como aparece aquí en la expresión de la solución homogénea mi propuesta, tengo que alterarla un poquito subiendo este exponente para que ya no se parezca. Entonces, si tomamos S igual a 2, voy a tener la expresión x cuadrada por ax más b por e a la 2x, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos una expresión
en la que estos productos de estas funciones no aparecen en la expresión de la solución homogénea. Entonces, es una buena propuesta. Ya simplemente tenemos que ver quién va a ser A y quién va a ser B. Para eso, tenemos que sacar la primera derivada de esta propuesta, la segunda derivada. Sustituir en la ecuación. Igualar lo que tenemos después de haber hecho la sustitución con esta función g de x. Y de esa forma determinar quién es A y quién es B. Entonces, ¿qué hora es? Pues igual y le detenemos aquí, porque sí me gustaría ver así a detalle todos estos cálculos. El problema de este ejemplo que tomé es que los cálculos sí están un poquito largos. Entonces yo creo que ahorita sí ya nos llevaríamos como unos 20 minutos en los cálculos de y', y' y la sustitución y la resolución del sistema. Entonces lo dejamos para la siguiente clase, pero antes de irnos, ¿alguna duda en lo que llevamos de esta resolución? Ok. Bueno. Bueno, entonces lo único que nos resta para este ejemplo es pues, muchos cálculos, ¿no? En los que, pues, porfa, me van a tener que ahí echar la mano. Bueno, ok. Bueno, muchachos, pues entonces aquí le dejamos. Revisen su tarea. Ojalá puedan avanzar un poco en ella para que a lo largo del puente, si tienen dudas, pues me escriben. Y igual, de todas formas, el miércoles, que ya tenemos clase, podemos revisar las dudas que hayan surgido. ¿Ok? Bueno, muchachos, Gracias. pues, sale. Disfruten el puente. Nos vemos el miércoles.